Buenos días, apreciados hermanos. Me toca todavía a mí. Ricardo está mejorando, ya estuvo en la cena, pero todavía no está como para hablar. Entonces, el próximo domingo sí, él lo va a tomar otra vez. Y nosotros vamos a continuar con Romanos 1. No terminamos y espero la amplia participación de todos. No tengan vergüenza, hablen, opinen. Y quedan los adolescentes también, si quieren hablar, pueden hablar también, pero un tema un poquitito, bueno, ya verán. Justo para ese propósito, los sábados se me quiere descomponer la impresora. Alguna cosa pasa y ahora tampoco pude imprimir porque tuve problemas de internet y ya no tuve tiempo de imprimir, pero tengo en el celular. Ojalá que no me termine la batería por el medio. Pero no importa. Lo mismo, la palabra de Dios está aquí. Y eso no desaparece. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Un momentito. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos. Te agradecemos por la salud que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por el alimento, por la ropa, por el techo, porque sabemos que muchas personas en el mundo están pasando con todas estas necesidades. Pero tú eres bondadoso con nosotros, eres bondadoso con este país. Pero tú sabes, Señor, cuánta oposición hay a tu palabra, cuántas cosas malas suceden, y pedimos que tú sanes a nuestro país, también a nuestra ciudad, y que nuestra iglesia también sea una iglesia santa, poderosa, y que pueda verdaderamente combatir todos los males que hay alrededor, siendo ejemplos y predicando tu palabra. Nos encomendamos en esta mañana en tus manos, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Por favor, vamos a ser dos jóvenes o cualquiera que pueden tomar un micrófono a este lado y el otro a este lado para los que quieran hablar. A ver, los jóvenes, no tanto, no se apuren tanto, dos nomás. Uno, muy bien. A la izquierda, ¿verdad? O a la derecha tuya. ¿Otro? A ver, allá atrás, a cualquiera nomás dale eso. Muévanse. No tengan miedo. Para pasar nomás. Muy bien. Levantan la mano y entonces se le acerca al que tiene el micrófono. ¿Ya está? Bueno, vamos a leer Romanos, vamos a ir leyendo otra vez para repasar. Romanos 16, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 18. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, acá parece que hay tres temas. Uno, habla del Evangelio. Parece que no tiene nada que ver esto. Es un tema aparte, no me avergüenzo del Evangelio, dije. Y después habla de la culpabilidad del hombre. Y luego habla de que nadie tiene excusa de decir Dios no existe. Y habla de la gran corrupción del género humano. Sin embargo, todo tiene una explicación bastante
lógica, coherente, y vamos a ir viendo un poco esto. Dice acá: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ya de entrada decimos que para combatir todo lo que vamos a ver es necesario el Evangelio. Es necesario Jesucristo. Es necesario la transformación del hombre. Cuando nosotros con mi señora, la que murió, fallecida, establecíamos el colegio SEC y vamos a comenzar. Fuimos a verle a Bongarra, se llamaba un señor que tenía una escuela, un colegio muy grande. Y fuimos a pedirle consejo y a ver. Y nos dijo algo. La educación generalmente, la educación secular, va de afuera para adentro, trata de ir para afuera. Primero el cuerpo, el alma y comportarse bien y todas esas cosas. Dice, pero recuerden, la educación es de adentro para afuera. Primero el corazón, el Espíritu Santo, Jesucristo y después lo otro. Es decir, que el mundo está haciendo al revés. Mejores colegios, mejor educación, pero eso es muy superficial. Por eso no se puede superar. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces él se va a enfrentar en Roma, él está queriendo visitar Roma, se iba a enfrentar a muchas oposiciones. La corrupción que había era tremenda. Y también hay personas intelectuales, habían personas muy versadas. Y ustedes saben el derecho romano, todas esas cosas, vino de allí. Pablo entonces dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y ese es el gran problema de nosotros, nos avergonzamos un poco, nos superan. Se está hablando de cantidad de cosas, de esta ideología de género que justamente vamos a tocar. Y acá dice la ira de Dios. ¿Por qué Dios está enojado? Justamente por eso. Porque dejaron a Dios de lado. Y lo peor es dejar a Dios, apartarse de Dios. Hermanos, como creyentes también, nuestro gran problema es cuando nos apartamos de Dios. Preferimos ver un partido de fútbol que venir y escuchar la palabra de Dios. Preferimos hacer un asado que escuchar la palabra de Dios. Y eso es apartarse de Dios, porque estamos dando prioridad a las cosas del mundo. Allí está el problema. Ahí está el problema. Que no tenemos en cuenta a Dios. Decimos que sí. A veces somos religiosos y no realmente personas verdaderamente convertidas. Y digo así, se ve que en todas las iglesias dice que hay personas que nunca se convierten. Están 20, 30 años, pero tomaron costumbres evangélicas. Oran, leen la Biblia y viene un momento a la reunión y ya se van, se olvidan de Dios. Hay muchas personas. Y tenemos que asegurarnos entonces de tener el Evangelio, de creer en Jesucristo. Vamos avanzando porque ya esto repasamos. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, ellos están obstruyendo la verdad. Dice, se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad de Dios ahora se transforma todo. No, esto es anticuado, esto ya no sirve. Hay nuevas cosas, hay estudio, la ciencia. No, lo que dice la ciencia, dice. Y la ciencia dice que Dios ha enloquecido a la ciencia, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Pero ¿cómo se revela la ira de Dios? Una respuesta es el contexto mismo, que Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Y dice acá, primero, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el castigo mismo ya está allí, en que dejan a Dios. Y a veces vienen enfermedades por culpa de esa promiscuidad sexual. Hay tantas cosas que verdaderamente llevan un castigo. Hay algunos que se arrepienten, hay algunos que cometen ciertos actos que no pueden nunca superar, porque la maldad del hombre es grande. Y dice acá, ¿por qué el hombre no tiene excusa?
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios dio todo para que todos los hombres conozcan. Y comenzando Adán y Eva, muchos se fueron apartando, pero tenían noción de lo que era Dios. Y dice 1 Corintios 14, porque el hombre natural, esto es para actualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Necio es el que insiste en los propios errores o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Hay un comentarista, William MacDonald, dice, luz rechazada es luz negada. Cuando los hombres comienzan a negar a Dios, es difícil que vuelvan si siguen negando a Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Dice William MacDonald, al enorgullecerse más y más, los hombres acerca de su pretendido conocimiento se hundieron más en la ignorancia y en el absurdo. Estas dos cosas siempre caracterizan a aquellos que rechazan el conocimiento de Dios. Se vuelven a la vez insufriblemente soberbios y profundamente ignorantes. Cuando uno escucha por la radio, la televisión y eso aquello, no, Dios no existe, que eso es mentira, son creación, niegan a Dios y son soberbios. No, se vuelve, uno le mira allí, parece lo que conoce todo. Sin embargo, no puede dar la respuesta a la corrupción que hay en el mundo. Y entonces, al rehusar a Dios verdadero, infinito, se generó la raza en una depravación total. La depravación total es del hombre. El hombre está continuamente tendiendo hacia el mal. Y dice, fíjense, acá está una de las claves. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de evolucionar, al reconocer a Dios incorruptible, verdadero infinito, degeneró a la estupidez y depravación que acompañan a la adoración idolátrica. Porque los egipcios, por ejemplo, tenían como dioses a la rana. Y cuando uno tiene a un Dios que es un animal, se vuelve menos que un animal. Porque el hombre que adora a alguien se vuelve inferior a eso. ¿Entiendes? Si uno adora a una vaca, él pues no puede ser más que la vaca, tiene que ser un animal. Y cuando el entendimiento se entenebrece, cometen locuras. Eso es el problema. ¿Cómo es posible? Dice, en vez de darse cuenta que hay un creador, adoraron a las cosas creadas y no al creador, al sol, a la luna, a las estrellas. Los israelitas cometieron ese grave error. ¿Cómo es capaz aquellos que conocieron a Dios, vieron sus milagros y al poco tiempo se meten con religiones paganas y saben de qué fueron capaces? Piensen ustedes, ubíquense. Ustedes son israelitas. Y ese Dios le pide sacrificar a sus hijos. Y ellos sacrificaban. Entonces, todo lo que sacrifican a lo que no sea Dios, o el que adora a Dios mejor, el que adora a dioses que no sean dioses, se vuelven insensibles y cometen todas clases de locuras, de depravación. Eso pasaba. En Atenas, por ejemplo, había, en la religión de ellos les permitían tener actos sexuales y los hombres se iban y había no sé cuántas, más de 1000 prostitutas, ¿se imagina? Y tenían relaciones. Y muchos hombres estaban muy cómodos en esa religión.
Inclusive después parece ser que se convirtieron. Esa costumbre parece que siguió así. Que se querían ir y iban con las prostitutas y tenían relaciones con ellos. Y allí Pablo le dice, ustedes están haciendo algo grave. Porque cuando uno se une, cuando uno tiene relación con una mujer, se hace una con la mujer. Son dos. Es grave que un cristiano se meta con una prostituta o con cualquier otra mujer en adulterio. Es grave. Porque si uno tiene a Cristo, dice, si uno tiene a Cristo, ¿le va a unir a Cristo con una prostituta? ¿Le va a unir? Es muy grave. Bueno, y ahí comienza la depravación del hombre en todas las cosas. Y dice acá la palabra de Dios, quiero leerle por una parte, que es terrible. Dice el 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo ellos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué vemos tanta corrupción, tanta violencia? Personas que son capaces de violar a una criatura de 5 o 6 años, sea hombre o sea mujer. Una aberración total, impresionante. A esos son padres, padrastros, tíos. Y no se puede dar solución. ¿Por qué la violencia en las escuelas? ¿Por qué llevan armas? Y se va multiplicando eso. Cuando más se publica, peor. En la antigüedad, en Israel, la historia de Israel, cuando alguien se unía con alguien que no sea su pareja, un adulterio, los dos eran pena de muerte. Y la palabra de Dios dice que mujeres se unían con animales. Era pena de muerte. Me acuerdo que yo ya hace 5 o 6 años estudiaba educación cristiana en el tercero de la media y le quise más o menos enseñar eso. Y le dije que hasta si llega a lo terrible de unirse con animales sexualmente. ¿Para qué dije ellos? Ellos sabían más que yo. Me enseñaron ellos. Me dieron ejemplos de todo. Increíble. Está metido muy hondo. Y está terrible eso ahora porque universalmente hay mentes depravadas que imponen en todo el mundo por el placer que da y también por otras cosas, por ganar dinero y también por el gusto de tener esa relación prohibida. En Roma ya comenzó esto. Se dice que de 15 emperadores, 14 eran homosexuales. Y comenzaban con mujeres y ya no le daban gusto, entonces se metía con hombres. Esa sensación de querer experimentar es terrible. Ahora, aquí yo que participemos un poco. Pero antes les cuento lo que dice Sixto Porras, Enfoca a la Familia, estaba escuchando. Vino en un país de América, no sé dónde era, y él habla de estas cosas, la ideología de género, de la familia tradicional. Y le dice a una ministra, dice, no sé si es la niñera o lo que sea, no dijo dónde, dijo, yo le doy a usted la razón, pero yo no puedo decir. Porque si yo digo, van a decir que soy anticuada, que no soy para este cargo, hasta si es capaz que pierda mi cargo. Se impone desde afuera y eso es terrible. Te dice, o haces o sufrir la consecuencia. Y en otros países fue, creo que Centroamérica también, y habla con un ministro y le dice, mira, tienes toda la razón del mundo. Esta depravación que hay, todas estas cosas,
ideología de género, yo creo igual que vos. Pero yo te voy a mostrar algo, le dijo. Y le mostró una carta que vino de la Unión Europea. Y le dice, bueno, nosotros le estamos prestando ayuda y le vamos a prestar más ayuda, pero tiene que dejar las cosas actuales, la democracia, el aborto, la ideología de género, todo eso que acepta, o si no ya no hay ayuda. Usted se da cuenta, dice, la presión que hay. Y se sucumbe a la presión. Menos mal que acá en el Paraguay todavía no, pero a la larga van a presionar y vamos a caer en eso. ¿Qué hacemos los cristianos? Yo quiero que participen un poco ustedes. Hay un caso, lo que yo estoy contando, no sé a dónde comienzo, pero voy a preguntarle. Vamos a suponer que su hijo o su hija un día le diga a ustedes, esto para los padres, después le voy a preguntar a los jóvenes, le diga, papá, mamá, yo quiero cambiar de género, yo no me siento mujer, me siento hombre, o viceversa, dice. O si no, le dice, papá y mamá, si tienen confianza, no sé, alguno ni le cuenta, yo me enamoré de mi compañerita y siendo mujer, o me enamoré siendo hombre. ¿Qué le responderían? Vamos a ver los micrófonos por allí. Y dijeron que quisieron participar. Hay muchos casos. ¿Dónde está uno? Allí va. Doctor. Yo creo que en primer lugar, doctor, hay algo demasiado importante que tenemos que hacer, que es educarle primero a nuestros hijos. Un momentito, retumba mucho, un poquitito. Hola. Sí. Que tenemos que educarles y enseñarles y no entrar en el juego, así como bien decías, en el hecho de que vos podés elegir o no. Porque ahí comienza el gran problema que hoy en día estamos teniendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esa presión externa de que, no, tranquilo mi hijo, cuando vos seas más grande podés elegir. Pero, y eso no es lo correcto. Porque nuestros hijos no nacieron con la opción de ser mujer o ser varón. No, ellos nacieron varón y mujer. Claro. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que educarle en que él es varón y en que ella es mujer. Así, ese es el primer comienzo. Entonces ahí vamos a tener menos la probabilidad de que venga a decirnos el día de mañana eso. Porque nosotros tenemos que enseñarle desde el vamos, desde lo más chiquitito, desde esa semillita. Así como el árbol comenzamos a regar y enderezarle, también tenemos que enderezarle a nuestros hijos. Porque si comenzamos diciéndole y dejándonos llevar, nosotros tenemos muchísima presión. Así como bien lo decía el doctor, nuestros amigos, yo tengo amigos que me dicen, no, pero vos sos un anticuado, ¿cómo vas a pensar así? Estás errado, tenés que... le solemos decir, no está bien lo que decís. No, claro, lo que pasa es que vos tenés que pensar que mañana la sociedad a tu hijo le va a recriminar. Y bueno, y que le recrimine la sociedad, pero yo le tengo que formar a él o a ella para que pueda responder a esa recriminación y a esa presión externa. No enseñar, aceptar nomás lo que diga la sociedad. Nosotros muchas veces tratamos de no entrar en una discusión atroz, ¿verdad? Y tratar de no polemizar mucho, pero sí con nuestros hijos tenemos que formar. Entonces en nuestra casa ya tenemos que comenzar eso. Y vamos a tener menos probabilidad de que nos vengan a decir el día de mañana, me enamoré de mi hijo, se enamoró de alguien del mismo sexo. Muy bien, doctor. Estamos por allí. Vamos a ver, ¿alguien que quiere continuar el mismo tema? A ver, allá hay unos varios. Bueno, necesitamos mucha sabiduría como madres, como padres, para educar a nuestros hijos hoy día. Nosotros con Simón, por ejemplo, estudiamos el Génesis creo que desde los 2 años, y le dijimos, fuimos muy enfáticos con él al decirle que él no podía aceptar que alguien viniera y le dijera que él podía hacer otra cosa, que Dios creó a hombre y mujer, y está en la palabra, está en el Génesis. Entonces allí hacemos siempre énfasis, ¿no? Pero hoy día, sutilmente, se está metiendo esta ideología en todo. Lo podemos ver en los juguetes, en las películas. O sea, es increíble cómo nosotros siempre, antes de mostrarle alguna película a Simón, la vemos nosotros primero
Y no hay nada sano ahora en las películas, nada. Hay películas donde, hay unas últimas que han salido, no sé, Tex creo que se llama, donde la niña se convierte en un monstruo y le grita a su mamá, la golpea. Entonces son cosas que se van metiendo sutilmente. Entonces yo creo que tenemos que hablarle a los niños, leerles. O sea, teología es que se llama, ¿no? Que la teología esté también en la familia. Y desde el Génesis, y bueno, mucha oración. Mucha oración. Se va completando, se va con lo que dijo el doctor Maella. A ver, vamos a un joven, por ejemplo, si a usted le discriminan por eso, ¿qué harían? Un joven, si le dice, no, vos tenés que buscar una pareja igual que vos. Allí en Euclides. Y después un joven va a responder. Bueno, en Asunción yo entraba en la primaria en un colegio cristiano. Y hasta ahora somos muy unidos con mis ex compañeros de colegio. Y me fue grande la sorpresa cuando hace más o menos 5 años, como esta ex compañera de la primaria se casó con mi ex compañero, y los dos de familias cristianas, bien cristianos, no religiosos nomás, sino que de verdad siempre amaron a Dios. Se casaron, tuvieron 4 o 5 hijos. Y hace más o menos unos años, cuando hubo esa besatón en Asunción de los gays, para mi sorpresa, uno de sus hijos era aquel a quien se les apresó, ¿verdad? Porque estaba en creo que fue por exhibicionismo que hicieron en una plaza. Él era hijo de mis 2 compañeros de colegio, que toda su vida fueron, ambos de familia cristiana, le criaron a sus hijos también en la palabra de Dios. Y el chico era egresado de colegio cristiano, sabemos luego, porque en los colegios cristianos tenemos también casos. Por otro lado, también otro conocido en Asunción cristiano, su hijo también, ya de grande, se manifestó ser gay. Se casó en otro país y se va a una iglesia donde se aceptan, es decir, se apoya. De hecho, tenemos que aceptar si vienen gays, pero me refiero a donde apoyan a que se casen los gays, ¿verdad? Y mismo en el colegio yo les cuento, lastimosamente, hijos y gente de familias de cristianos son los que... Y yo no creo tanto que sea porque uno nunca le enseñó de Dios, sino que, como decían también ahí la hermana, es que Satanás está muy vivo, se adelanta a nosotros los cristianos, que en colegio, escuela deberíamos enseñar ya desde chiquititos. A veces nosotros, cuando son grandes, recién hablamos de eso. Y realmente es sorprendente, ¿verdad? Y como ustedes saben, Andrés y yo también a nuestros 3 hijos les criamos, eso hablando de la fe, les criamos en los caminos del Señor. Sin embargo, cada uno elige otra vez su camino. Y cuando empiezan, no quiero hablar muy largo, pero en la Biblia nos habla de 4 tipos de terrenos, de corazones donde cae la semilla. Y uno de esos terrenos es cuando se dejan guiar, es cuando crecen las espinas y las semillas están entre todas las filosofías raras de este mundo, y empiezan ellos a fluctuar en la fe, empiezan hasta a dudar de Dios, y por qué no van a dudar también de su propio sexo, vamos a decir. Y bueno, es muy triste ver eso, pero quiero terminar con esto. Yo creo que, yendo a tu pregunta, ¿qué es que vamos a hacer si uno de nuestros hijos nos dice que se siente del otro sexo y que se enamora de alguien del mismo sexo? Estoy plenamente de acuerdo con los 2 hermanos que hablaron, que hay que decirle en el punto de vista bíblico, no es así, Dios te creó esto, lo otro, pero igual te voy a amar y te voy a seguir amando, así como Dios te ama en cualquier condición que estés. Perfecto. A ver, un joven. Sí, acá. Ella va, Victoria. Estamos cerca. Y me dice también, sí, cómo son sus compañeros, si le hablan sobre eso o no. Hola. La otra vez, Martina y yo estábamos en el baile
y una de nuestras compañeras nos dijo, ¿ustedes creen que está bien que tipo cambiar de género? Y nosotros agarramos y Martina le dijo, no, porque no está... no, porque tipo, eso no es lo que Dios dijo en la palabra. Y ella agarró y nos dijo, pero como ustedes entonces la van a discriminar a alguien porque, tipo, porque quiere ser de otro género. Y nosotros agarramos y le dijimos, no, entendiste mal. Nosotros jamás dijimos eso. Nosotros dijimos que no está bien, pero jamás le vamos a discriminar a alguien, le vamos a hacer sentir mal por el hecho de hacer eso. Entonces yo creo que a mí desde chiquitita yo jamás dudé de mi género y jamás voy a dudar porque es algo que me enseñaron desde bebé. O sea, yo siempre fui nena y siempre voy a querer ser nena porque me encanta. Y yo jamás tipo le voy a decir a mamá, ay sí, a mí me gusta esta chica. Y también la gente no sabe diferenciar lo que es, ay, esta chica es muy linda o ay, esta chica me gusta. Porque claro que hay muchísimas chicas lindas, o sea, yo no digo que, ay, porque yo soy nena, luego ni una de las otras chicas es linda. Y eso es lo que la gente no sabe diferenciar, no sabe diferenciar lo que es gustar y lo que es pensar que es linda. O sea, eso es lo que yo creo. Muy bien, Victoria, muy valiente. Muy bien, Victoria. ¿Alguien quiere opinar más sobre esto? Podemos también poner otros casos. Si, por ejemplo, le dice papá y mamá. Papá, yo soy homosexual o yo soy lesbiana, me convertí y no quiero que me hablen de nada. Eso es terrible. ¿Qué se hace? A ver, acá. Muy bien. Hansa. Buen día. Yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero Dios me dio el privilegio de poder escuchar a los hijos de otros padres, ¿verdad? Y estoy años en eso, ¿verdad? En ese ministerio. Y realmente sería un poquito un mensaje a los papás, ¿verdad? Porque los papás tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos, ¿verdad? Ellos son los que con el ejemplo, no solamente en la iglesia, pero dentro de la casa, de poder enseñar a sus hijos. Los hijos tienen que ver a los padres leyendo la palabra, orando, ¿verdad? Porque los padres son los que ponen el ejemplo, ¿verdad? Y siempre yo comparo las cosas con cantidad de horas, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿cuántas horas están en la iglesia? 1 o 2 horas en la semana. Pero ¿cuántas horas se pasan usando el celular, la tele, viendo series, con privacidad en la pieza? ¿Cuántas horas son? Te puedo decir que son casi 40 horas semanales por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar niños, adolescentes, jóvenes llenos de la palabra si pasan más tiempo en las cosas del mundo, pero no tanto en la Biblia o orando en familia, ¿verdad? Entonces, queridos padres, es muy importante que se acerquen a sus hijos. Sus hijos tienen dudas, tienen preocupaciones, tienen problemas, tienen cosas en sus mentes que muchas veces los padres ni tienen idea, ¿verdad? Y muchas veces sus hijos en confianza nos cuentan, ¿verdad? Y siempre tratamos de guiarles, ¿verdad? Pero es muy importante que los papás tomen ese esfuerzo. Yo sé que es muy difícil, yo sé que muchas veces la rutina mata esa relación, ¿verdad? Especialmente padres e hijos, pero no hay que rendirse. Y hay que pensar, ¿cuántas horas pasa mi hijo o mi hija fuera de las cosas de Dios? Muy cierto eso. El culto familiar para mí que se está descuidando, no sé. Pero hace falta, aunque sea 15 minutos, pero estar con los hijos y hablar sobre todas estas cosas. ¿Quién más quiere hablar por allí? ¿O no quiere hablar? ¿No? Bueno, ahí, Marcelo. Es interesante cómo la agenda mundial a veces nos lleva a aceptar las cosas. Por ejemplo, así como dijo recién don Jorge, los países, a lo mejor nuestra constitución todavía está un poco firme en cuanto a eso, pero en esta semana uno de los embajadores de uno de los países más importantes del mundo, en plena embajada, hizo la bandera gay, apoyando todo el movimiento, él y, bueno, una partida de gente de ahí, ¿no? Pero realmente a veces nosotros los cristianos, como dice don Jorge,
tenemos vergüenza de enfrentar con la verdad. Y muy difícilmente nosotros como padres estamos preparados. Digo personalmente que mi hijo me venga y me diga yo soy gay, ¿verdad? Y mismo en la iglesia, cuando viene una persona así, mi primer pensamiento es rechazarle a esa persona. Y a veces nos cuesta llegar al corazón, igual como padre, al corazón de mi hijo, ¿verdad? Y que la palabra le cambie a él y nosotros, no, está mal, ¿verdad? Entonces, dejar de que Dios haga la obra. Yo creo que como padre, yo no estoy preparado para que mi hijo, mi hija me venga a decirme, yo estoy enamorado de alguien de mi sexo, porque humanamente yo creo que él fue creado hombre y tiene que gustarse después de una mujer. Pero ¿qué pasa cuando viene? Y realmente no sé hasta cuándo nosotros como país vamos a tener una constitución que todavía no ampare eso, ¿verdad? Pero vemos algunas cositas, se saca la palabra carne de esto, aquello, ¿verdad? Y esta semana fueron pasando cosas y realmente a mí como hijo de Dios, lo que me tiene que hacer, como dice don Jorge, es estar más firme en los principios bíblicos y enseñarle a mi hijo que pueda mañana defenderse. Y ahí él tomará la decisión, ¿verdad? Bajo el conocimiento ya de la palabra de Dios. Pero realmente tenemos que prepararnos porque van a venir tiempos más difíciles. El mejor antídoto es la palabra de Dios. Y no hay nada que hacerla, hay poder allí. A ver, Bernie. Vamos a ver cómo podemos resumir tantas cosas, ¿verdad? Pero quería ahondar un poco en lo que dijo Hamza, la responsabilidad de los padres. Obviamente que hay contextos de familias diferentes, distintas. Pero si hablamos de contextos de familias cristianas, por ejemplo, matrimonios cristianos, nosotros tenemos un grupo de matrimonios justamente. Y una de las cosas que hablamos es la importancia del ejemplo dentro de la familia cristiana, que es un poco lo que decía Hamza, pero ampliando a cómo es mi relación con mi esposa cristiana, ¿verdad? Entonces yo muchas veces le digo a mis hijos, miren, este es el plan de Dios, hombre, mujer, inclusive más cristiano que sea cristiano. Entonces yo le digo, tenés que casarte con una persona cristiana que ame a Dios, pero ¿cuál es el ejemplo que yo estoy dando? Porque muchas veces están recibiendo ese doble discurso, o sea, están escuchando que yo le digo, esto es lo mejor, hombre, mujer, cristiano, pero yo me llevo a las patadas con mi esposa, le maltrato, a veces hasta físicamente. Apagó eso. Entonces, ¿qué va a estar? Él va a estar escuchando eso, ellos, los chicos van a estar escuchando, pero van a decir, pero si este es tu modelo de matrimonio, yo prefiero otra cosa, ¿verdad? Entonces, la importancia del ejemplo. Por otro lado, lo que también a veces le digo a mis hijos es que la atracción no significa que algo esté bien, o sea, lo que yo sienta no significa que eso esté bien. Porque muchas veces también te lo plantean de esa forma, ¿verdad? Y amor es amor, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Entonces yo, mientras le ame a alguien, ¿qué problema hay, verdad? Inclusive gays, si decimos, nos quedamos cortos, porque ahí LGBTQ+, ¿verdad? O sea, todas las posibilidades que pueda haber de relaciones hoy en día es muy amplio. Pero yo les digo un ejemplo simple también. Yo soy heterosexual, ¿verdad? Yo estoy casado. Pero a mí me puede atraer otra mujer. De hecho, o sea, uno se puede sentir atraído por otra persona, pero eso no significa entonces que yo le voy a estar dejando a mi esposa por eso. O sea, cada vez que yo siento algo, entonces, ¿y por qué me van a impedir? Yo puedo decir también eso, ¿verdad? ¿Por qué me van a impedir si a mí me gusta otra persona ahora y después mañana me va a gustar otra y después otra y así me voy? Entonces yo puedo seguir también, ¿por qué me van a impedir si es lo que yo siento y es algo hermoso, ¿verdad? Entonces existe un plan de Dios y que a mí me atraiga porque puede existir una atracción hacia el mismo sexo y eso no significa que está bien que sea el plan de Dios. Así que eso es. Bueno, bien, hay una pregunta que yo les hago. Hay una tendencia a las personas, por ejemplo, hacia la homosexualidad. Hay personas que nacen ya con esa tendencia, o no. O el hombre o la mujer puede tener esa tendencia hacia la homosexualidad, digamos, de las dos formas. Que la mujer
la tendencia que la mujer tenga esa atracción, o el hombre por otro hombre. ¿Existe esa tendencia o no? Piensen bien, piensen bien. A ver. Hay un ejemplo fue muy famoso un cantante que se llama Jota, creo que es brasilero, y él era cristiano y ahora es transexual, bueno, no sé, cambió su género. Y escuchaba a un comentarista que decía que, y es un poco la pregunta que usted hace, pastor, ¿no? ¿Qué hacer en el caso que llegue un hijo y diga que es gay o lesbiana? Y bueno, él decía, la iglesia, en vez de haber señalado, ¿verdad? O haberse hecho oídos sordos, porque también muchas veces cuando nosotros omitimos, ¿verdad? Y callamos, pues también estamos cometiendo pecado. La iglesia, la familia, los que supieran ya de la condición del chico, debieron haberlo agarrado, orar por él, ¿verdad? Y hablar con él. O sea, a veces tenemos que, bueno, con la palabra del Señor, ¿verdad? Revelar a las personas lo que están haciendo mal. Y yo vuelvo e insisto en el tema también de la cultura. Y no hace falta, lo que decía el hermano Marcelo, no hace falta que haya una ley que apruebe todas estas cosas, porque Satanás se mete por la cultura, por las emociones. Y es justo lo que estamos viviendo con las canciones, con las películas, con el modo de vestir de las niñas, de los chicos también, ¿no? Ahora podemos ver a chicos que quieren utilizar los pantalones pegados. No estoy en contra de eso, ojo, pero por allí se va metiendo y al momento de que cuando el niño llega y te enfrenta, bueno, el adolescente, ¿no? Y te dice, soy gay, tengo esta atracción o me inclino hacia esto, entonces muchas veces por vergüenza y por no estar preparados nos hacemos oídos sordos, entonces lo dejamos, ¿no? Lo dejamos pasar como cualquier condición que tenga el niño, no sé, que no sepa leer, que sea disléxico, ¿verdad? Siempre corremos a un especialista a poder canalizar esa actitud. Entonces yo creo que lo mismo tiene que aplicarse, la iglesia tiene que estar unida, las familias también, por supuesto. Sí, muy cierto. La respuesta a la pregunta que yo le hice es que sí, puede tener tendencia, podemos. Todos tenemos tendencia hacia algo, hacia la bebida, hacia la homosexualidad, puede ser a cierta depravación con las mujeres. Tenemos la tendencia, porque la naturaleza antigua es una naturaleza caída, no regenerada. Somos regenerados nosotros, pero esa vieja naturaleza va a persistir hasta el fin. Vamos a tener tentaciones, o si no, nadie va a caer. Tenemos la tendencia, pero para eso tenemos a Jesucristo. Tenemos que aferrarnos. Él nos puede defender. El que dice, no, yo no tengo, miente. Tenemos toda la tendencia. Hasta tenemos cierta tendencia criminal a veces. ¿Cuántas personas dicen, pues yo le iba a matar? Tenemos esa tendencia. Pero la diferencia es que Cristo te puede limpiar totalmente. Y cuando uno tiene una vida entregada a Cristo, supera eso. Pero Satanás es muy astuto y la carne es débil, dice la palabra de Dios. Otra pregunta que siempre me está allí en el mundo, ¿qué puede suceder? Vamos a suponer que vengan acá dos hombres, claramente se ven que son, y comienzan acá y entran y se abrazan. O sabemos ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Le decimos fuera de acá? ¿Sí? ¿No? En la casa de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablar sobre ¿Sí? eso. Puede ser. ¿Quién? Yo quería hablar primero que nada quería retomar un poco con lo que está diciendo Noé y Hamza. Primero en lo que dijo Hamza de la importancia de los padres, que muchas veces probablemente no quieren tocar el tema, pero es demasiado importante porque, como dijo Noé, está entrando por todos lados ese tema y muchas veces inclusive sin darnos cuenta, así como que nosotros los jóvenes estamos nomás ahí por ahí, tipo como que vemos y pensamos que es normal, pero realmente hay que tocar el tema porque es muy importante,
porque tenemos que saber y los padres tienen que explicarle a los hijos que eso no es lo correcto, que eso está mal. Y con lo que decía de los hombres que venían. Primero que nada, yo no diría que tendríamos que discriminarlos, primero que nada, pero para mí lo que está mal en ese caso es que estén como era tratando de implantar eso acá, como que vengan así abrazados y que digan, esto está bien por ahí. Porque no me puedo expresar bien. Con esas muestras de afecto público, básicamente como que quieren normalizar, quieren ponernos y quieren implantarlos, que eso está bien y que tenemos que respetar. Y porque puede ser, como dijo Bernie, que puede haber atracción, pero no quiere decir que sea algo bueno. Hay muchas cosas en el mundo que no son, que podemos hacer, pero que no están bien. Y eso nomás es realmente lo que quería decir. En tu entorno, hago una pregunta. En tu entorno, ¿vos ves alguno que tiene ese pensamiento así de ideología de género? ¿Está muy difundido o no hablan sobre eso? Y a eso es lo que yo me refería con que está muy, como que ya está ya en la cultura de los jóvenes. Muchos jóvenes vienen nomás ya con eso y aceptan. Y yo veo realmente como hay gente que no tiene opinión sobre eso, que se queda callado cuando le presentan el tema. Y como era porque no quiere ser políticamente correcto y no quiere dar su propia opinión. Hay veces que hay gente que está en desacuerdo, pero aún así se queda callado para quedar bien con los demás. Y eso es algo que realmente es muy fácil que los jóvenes caigan. Y yo solía quedarme callado también, porque no entendía el tema, hasta que me hablaron del tema y yo comencé a investigar y me di cuenta que estaba mal. Y después en la Biblia ahí me reafirmó que eso estaba mal y ahí pude tener una postura mucho más firme y poder hablar más sobre ese tema. Correcto, muchas gracias. Ya terminaron por una parte, acá voy a decirles, tal vez podamos ver otra opinión después. Bueno, hay muchas cosas que pueden suceder. De repente algún cristiano puede caer también en esto, ¿verdad? Se descuida, sí. Hay algunos, dice que cuesta mucho salir de eso. Pero el Evangelio ofrece perdón a todos, al peor pecador. ¿Hay algo que no se puede perdonar? No. Todo se puede perdonar. Y la peor persona puede convertirse a Dios. Y hay muchos casos que mataron a su mamá y la hija, después con el tiempo tuvo que perdonar. Se encontraron y perdonaron. Los homosexuales tienen solución porque Jesucristo quiere perdonar. Y toda vez que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, ellos van a ser salvos y Dios le va a hacer nueva criatura. Se puede encontrar perdón y restauración. Es difícil salir de esto, pero hay casos que necesitan aconsejamiento espiritual y psicológico y estar constantemente con ellos. Ellos necesitan mucho amor, así como los que caen en las drogas. Yo cuando estuve en México, se retuvo a 2 drogadictos en el lugar donde estábamos, donde estudiamos, que era a tiempo completo, estábamos allí internados. Y ellos, los directores decían, ellos necesitan amor. El amor es lo que hace transformar a la gente. El perdón de Dios. Como dijo John McDowell, él tenía una vida en una película muy mala, con un papá que le maltrataba a su mamá, y él no creía en Dios, y le dijo a unos cuantos cristianos, yo le iba a poner en ridículo a todos ustedes. Después le investigó y se dio cuenta de que existió Jesucristo y que Él resucitó, y Él se convirtió. Pero Él dijo, yo no me convertí por la razón, por convencerme que Jesucristo resucitó. Yo me convertí porque me hablaron del gran amor que Jesucristo me tiene. Por eso yo me convertí. No es por el razonamiento. Y esto es muy, muy interesante.
Entonces, ¿qué enseñanza tenemos de esto? Que estamos en una lucha. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y le da una serie de cosas que va a suceder. Pero le dice que él tiene que estar firme. Nuestra solución es Jesucristo. Él es nuestra solución. Cuando dejamos que Cristo gobierne en nuestras vidas. Hermanos, como se habló, está muy lindo todo. Ojalá que se pudiese escribir esto. Nos falta un taller, nos falta discutir sobre muchos temas, que es mucho mejor cuando participan ustedes, porque con la predicación se aprende 5% apenas de lo que se escucha. Ahora cuando participan y cuando se escribe, eso aumenta mucho el aprendizaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Manténganse firmes en la fe, no flaqueen. Van a tener muchas tentaciones, van a tener desafíos. Mantengámonos firmes y oremos uno por otro. Vamos a ponernos de pie y terminamos. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta congregación que tiene interés en las cosas tuyas. Bendícela, Señor. Bendice a cada persona y que verdaderamente podamos mantenernos firmes acá en un Paraguay que tanto necesita de ti. Que todo lo que hagamos sea para buen testimonio, demostrando que somos hijos tuyos. Bendice, Señor, a cada persona. Dale fuerza, dale el poder tuyo por medio de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos y te agradecemos en el nombre de todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Que el Señor les ayude en todo. Un abrazo a todos. Gracias.